Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Lost in the Woods. Hoy estamos en el episodio número 16, donde, como siempre, discutiremos todo sin llegar a ningún tipo de conclusión clara. Pero bueno, hoy en el episodio queríamos hablar sobre un tema bastante interesante, la verdad que nos está afectando a todos, que es básicamente la sugestión. ¿Cómo nos sugestionan? ¿Cuál es el objetivo final? Si es que existe alguno. Y bueno, entrar un poco en este debate realmente de si estamos todos sugestionados por este bombardeo constante de información que nos llega, ¿no? Así que por favor, quédense con nosotros. Si les interesa el tema, por favor, dejen comentarios o lo que sea. Siempre estamos abiertos a participación de todos los oyentes. Y bueno, recordar que tienen el podcast en Spotify también y en todas las plataformas de podcast, por si solo quieren escucharlo, están trabajando, lo que sea. Y bueno, sin más dilación, bienvenidos, Pedros. Hola, Hola, ¿qué hola, tal? hola. ¿Qué Bueno, tal? ¿Qué ¿y tal? qué es esto de la sugestión, manipulación? ¿Qué es la Bueno, sugestión? yo creo que todo el mundo tiene una idea, un concepto básico de lo que es la sugestión, pero en términos simples es básicamente la influencia sobre creencias, emociones, incluso en ámbitos religiosos o a nivel cultural, de alguien que a nivel psicológico tiene alguna herramienta con la sugestión para manipular o controlar a la gente, ¿no? Básicamente. Esto engloba muchas cosas. Puede ir desde un discurso político hasta un noticiero. Las redes, por supuesto, tienen un nivel de sugestión potente también, Sí, más en los días que sugestión corren. podría ser sinónimo de manipulación, ¿no? Quizás manipulación tiene una connotación negativa, pero realmente Yo, es bueno, simplemente persuadir a alguien para que ejecute algo que te interesa, ¿no? Esto es. yo creo que la manipulación o sea, la sugestión es una herramienta de manipulación. Así lo entiendo yo, ¿no? O sea, es una Mm, herramienta que usas para manipular y controlar la opinión o lo que piensa otra persona o un colectivo de gente. O una cultura, puede ser un país, puede ser en el ámbito religioso, puede ser en fútbol, puede ser en cualquier cosa. Al final no deja de ser una herramienta con la que yo te sugestiono de alguna manera u otra, implanto ideas para que tú cambies o creas lo mismo que yo de alguna otra manera sin evaluarlo por tu cuenta, ¿no? Al menos lo entiendo yo así, no sé ujú. si quieren añadir ustedes otra cosa. No No, tiene no, sentido. estoy de acuerdo. Yo creo que esa es la definición y lo que realmente ocurre. Ahora, hay cosas en la sugestión que van relacionadas con el hecho de que la persona ya tiene ciertos mitos y creencias y narrativas que le han sido inculcados, digámoslo así. Y lo que estoy haciendo también es activarlas, ¿no? Mm. Eh, hacer que sean eficientes y activas para que la persona realmente se enganche en el mensaje que le están transmitiendo, ¿no? Claro, y la O sea, que pregunta es, no solamente es en una dirección, son dos direcciones. O sea, alguien me está intentando sugestionar, pero yo tengo internamente ciertas creencias, mitos, ideas, narrativas que me han sido transmitidas, ¿no? Bien por la cultura, por la familia, aunque a lo mejor no son conscientes. O sea, la persona no sabe que tiene estos mitos y estas creencias establecidas, ¿no? Están, digamos, flotando en la cultura donde se mueve y alguien las activa. ¿Ok? Son como semillas que están ahí dormidas y yo las puedo activar mediante mensajes y una esta era lo persona que que quería tiene decir. cierto. Esta es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando de la sugestión, de la manipulación? Y el objetivo de esto es decir qué es lo que está pasando o lo que creemos que está pasando en nuestro día a día. Que hay ciertos individuos, digámoslo así, o pequeños porcentajes de la población que están interesados en que el planeta se mueva en ciertas direcciones, ¿no? Y usualmente vienen con los intereses del poder, los intereses económicos principalmente. Pero Sí. este es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Pero queremos primero que todos nos demos cuenta de que existe la sugestión y que por mucho que sepamos qué es y la manipulación, que nos demos cuenta a ver qué está pasando, ¿no? Cada día. Queríamos hablar de esto y qué lado positivo tiene, qué lado negativo tiene.
Sí, no todas las sugestiones son malas. Está la hipnosis, que es una forma de sugestión terapéutica, digámoslo así, ¿no? Y tiene sus características y sus similitudes con la sugestión en masa y sus diferencias también con la sugestión en masa. Pero Mm. comparten una serie de elementos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vale la pena hablar un poco de qué diferencia o qué es la hipnosis, por ejemplo. ¿Qué diferencia la sugestión en masa de lo que es la hipnosis? Mm. Adelante. ¿Qué es la hipnosis? Pues lo tengo aquí la explicación. O sea, la hipnosis es un estado de concentración focalizada y relajación profunda, a menudo descrito como un estado alterado de la conciencia, en el que la persona es más receptiva a sugerencias, a la sugestión, ¿no? Como modo resumen también, nuestro cerebro actúa con, o se pueden identificar diferentes ondas cerebrales, ¿no? Dependiendo de en qué estado mental estemos, si estamos despiertos, si estamos haciendo actividad. Tenemos diferentes tipos de ondas, ¿no? Más altas y Ujú. más bajas. Más altas estamos más activos y nos estamos moviendo. Más bajas estamos relajados o estamos en un estado de meditación o también durmiendo, ¿no? Que sería la onda más baja. Pues la Y la meditación, hipnosis está ahí, está en esa eh, hipnosis. exacto. O sea, O la sea, hipnosis está en ese tipo de onda, ¿no? La onda que tenemos al dormir. es exacto. La hipnosis simplemente es una técnica, ¿no? Que está también mal, yo diría, ¿no? Personalmente diría que está mal influenciada por lo que hacen la hipnosis teatral. Tenemos la hipnosis teatral, que es lo que vemos y lo que la vemos a la gente actuando como pollos, Claro, ¿no? hazte gallina. Sí. Exacto. Y luego está la hipnosis que se usa en la medicina, ¿no? Para la hipnoterapia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se basa mediante técnicas de concentración, ¿no? Y relajación. Hacemos que nuestro cerebro baje de la actividad más alta, de las frecuencias más altas a las frecuencias más bajas, haciendo similitud, no similando, que no existe, haciendo Similando. similitud a las ondas que estamos cuando estamos cayendo en el sueño. De hecho, cuando estamos medio despiertos, que ya vamos a dormirnos completamente, sí, casi la fase REM, pues en este rango de ondas, digámoslo así, estamos en este estado de hipnosis en el cual la gente describe que tenemos el lado consciente y el inconsciente, pues logramos acceder al lado inconsciente, que es donde guardamos toda la información. Nosotros tenemos inputs de información diario y no podemos procesarlo. Nuestro cerebro activo o consciente no está procesando eso, no está procesando cada detalle. Mira, estoy pasando, esto es de color azul, bla, bla, bla. No. Entonces esto se queda guardado en el subconsciente y entonces lo que hacemos es acceder al subconsciente y quitar este bloqueo, digamos, de este filtrado que tenemos, ¿no? En nuestro cerebro. Y de esta manera podemos ser positivamente, que esto es lo que se hace en la hipnoterapia, ¿no? Podemos acceder a ciertos momentos, por ejemplo, si tenemos un trauma, podemos acceder a esto y expresarlo de manera segura, ¿no? Para poder luego curar, ¿no? Estas cosas. Y esto sería la hipnosis, que es simplemente una técnica para entrar en un estado de sugestión, pero una técnica activa, proactiva, ¿no? Lo que estamos diciendo es, tenemos la técnica proactiva, que puede servir para hacer el mal, quizás, aunque entre comillas, porque el cerebro siempre va a bloquear cualquier cosa que no quiera hacer. Pero esta técnica proactiva, que es la hipnosis, se usa para ayudar a la gente. Pero está el otro lado de la balanza, ¿no? Que es lo que hablamos de la sugestión. Luego tenemos nuestro día a día, nuestro subconsciente está recibiendo información y no nos estamos dando cuenta activamente. Estamos concentrados en Cierto. otras cosas. Y Sí, pues sí. tenemos estos inputs que pueden ser dañinos, o lo son, no pueden ser, son dañinos para nuestro ser. Sí, por eso dejamos de ver las noticias. Exacto. Una de las cosas de las noticias es Mm, que uno de los patrones, o esto, a no ser que sean noticias felices que existen en Internet solo, pero las Sí, noticias no existe, ¿no? generales, ¿no? Los canales generales, si no se han dado cuenta, pero el patrón que tenemos de todos los días es miedo. Miedo y odio. Tengo miedo porque ha pasado esto y tengo miedo porque va a pasar esto y luego esta persona va a venir y me va a atacar y esto. Y entonces, ¿qué pasa? Genera odio
porque no, este grupo en específico es la persona que hizo esto, entonces tenemos que ir en contra de este grupo, o esta persona también piensa diferente que yo, entonces tenemos que ir en contra de esta persona porque nos va a crear una inseguridad en nuestro pueblo, en nuestra casa. Y este es el patrón general que tenemos cada día en nuestras noticias. Y este es uno de los mensajes, ¿no?, que queremos transmitir. O sea, tenemos que ser conscientes de que esto está pasando y nos están dando esta información de esta manera. Nos está activando emociones que son dañinas. Entonces, ¿qué pasa? Tú sales a la calle y ves a una persona que han dicho que a este tipo de persona atacaba y lo ves y tienes ganas de responder o defenderte. De la nada. Porque sí, tú Bueno, te simplemente sugestionan, saliste de tu casa. Has sido sugestionado. sugestionan, Exacto. sugestionan para tener ira o una carga ahí especial. Y ahora yo creo Exacto. que sería interesante planteando esto de la hipnosis, ¿no? Que realmente tiene más un uso terapéutico y a nivel de curar y tal. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuáles son las diferencias principales entre la hipnosis y la sugestión en masa, por ejemplo? Y primero, la hipnosis está dirigida a la persona, es algo personal y tiene una intención positiva, digamos, ¿no? Ayudar a la persona en sus problemas personales, en la crisis, las traumas que tenga, ¿no? En el caso de la sugestión en masa, el objetivo realmente es influir sobre las creencias, las ideas, el comportamiento de una cantidad de personas, ¿no? Eso se usa directamente y se conoce a nivel político, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero influir en un partido político, que la gente apoye un partido político, apoye eh, la persona que está en ese partido político o las personas de ese partido político. Eh, Luego está, digamos, mm, intenciones más oscuras todavía, ¿no? En el sentido de que hay, como decía Pedro, hay intereses económicos eh, importantes y la gente no debe saber realmente el fondo de las cosas, ¿no? No debe saber realmente lo que está pasando. Así que los medios de comunicación reflejan solamente parte de la información, no reflejan realmente el fondo de la información. De manera que la gente no sepa exactamente dónde está la verdad sobre lo que está pasando en el sistema, en la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Y, y por qué su vida es de una manera o de otra. Entonces, bueno, este es el lado más oscuro de la sugestión, pero es el que realmente se utiliza cada día. O sea, los medios de comunicación, que incluso alguien irónicamente los ha llamado los medios de desinformación, Exactamente. aunque no es una palabra, no es totalmente cierto. Yo te puedo dar una información sobre algo que está pasando realmente, pero no estoy analizando el fondo de lo que está pasando. No te doy información sobre lo que en el fondo está pasando, no te doy datos de lo que en el fondo está pasando. Entonces la persona no tiene elementos objetivos para cuestionar la información que le están dando, simplemente oye una y otra vez una cosa, ¿no? Pero bueno, hay una serie de elementos que son, volviendo al tema de la hipnosis y la sugestión, que son compartidos, ¿no? Uno de ellos es la repetición. Eh, yo repito mensajes, ¿no? Una y otra vez, esos mensajes calan, terminan calando, ¿no? Eso lo vemos en política, lo vemos en muchos, cuando En hay campañas de dictaduras, desinformación, sí. En en la dictaduras dictadura. también. Mm. Sectas. En la hipnosis también se repiten los mensajes. Luego hay una conexión emocional, o sea, intento elicitar o generar emociones intensas en las personas, en la persona o en las personas que me están escuchando, ¿no? Que se conecten con ciertas emociones. La atención está enfocada a una cosa en particular y no se ve el contexto. La persona pierde el contexto, pierde la capacidad de hacer autocrítica, de autoanálisis de lo que está pasando. Simplemente se enfoca la atención en algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Esos son los elementos, digamos, que son compartidos. De alguna forma, la parte autocrítica o el pensamiento crítico se ve anulado en ese camino, ¿no? En el caso de la hipnosis, digamos, terapéutica, es importante que el pensamiento crítico quede anulado porque se trata de conectar con cosas que son subconscientes o inconscientes o que la persona no ha procesado de una manera racional, ¿no? En el caso Mm. de las masas,
eh, me interesa que se desconecte la parte autocrítica, porque si no la persona cuestionaría la información que está recibiendo, lo que le están dando, ¿no? Y eso está hecho con conocimiento de causa, digamos, en el caso de la manipulación de masas, se conoce perfectamente cuál es el patrón que se debe seguir, qué tipo de información debo dar. Y esto lo vemos directamente en la política, cuando vemos cualquier sesión de control en el Congreso, los comentarios de los políticos, vamos a ver un mensaje repetido, vamos a ver afirmaciones que son infundadas, que no son sensatas, no son equilibradas, Ujú. simplemente con el mensaje de, oye, yo quiero que tus ideas, tus creencias, tu apoyo emocional esté conmigo. Y el otro es el enemigo o el otro es el que debes rechazar, ¿no? Sí, Entonces, bueno, estas sí, son sí. básicamente digamos, las similitudes. Las diferencias está claramente ahí. O sea, yo voy a manipular una masa, no voy a manipular una sola persona, ¿no? Mm. Y en el caso de la hipnosis, no deberíamos hablar de manipulación. Aquí esto es una diferencia fundamental. O sea, la intención de la hipnosis es ayudar, no manipular significa llevar a una persona a un sitio que me conviene a mí, pero no necesariamente a él. En el Estoy caso de de la acuerdo. hipnosis, lo que yo estoy haciendo es intentando ayudar y estoy sugestionando para que la persona encuentre su propio camino, ¿no? Ujú. No para manipularlo, no para conseguir objetivos personales del terapeuta o de la persona que está haciendo la hipnosis, ¿no? Yo quiero dar Entonces, son- un dato gracioso o interesante, diría, sobre lo de las sectas, ¿no? Que comentaste lo de las sectas ayer. Hay estudios, muchos estudios sobre las sectas, ¿no? Y cómo llegan a crearse y existir. Y sale a la luz un fenómeno, digámoslo así, que se llama la persuasión coercitiva, ¿no? Que comúnmente llamado el lavado de cerebro. Y hay varias características de esta persuasión, de este tipo de persuasión o manipulación, muy contrario, como dices, Pap, de la hipnosis y el objetivo de la hipnosis. Estamos hablando de lo que nos está pasando a día de hoy, o lo que vemos en las noticias, ¿no? Y esas son características de esta persuasión coercitiva. A ver si qué opinan y si ven algún tipo de relación con lo que vemos en las noticias o con los mensajes que estamos siendo transmitidos por la política, etcétera. Tenemos el aislamiento, el control de la información, manipulación emocional. O sea, se utilizan técnicas para provocar miedo, culpa o sentimientos de insuficiencia. Luego la fatiga y Mm, sobrecarga. o Luego sea, 3 de 4 van. 3 de 4. Luego recompensas y castigos intermitentes. Esto es importante también, porque no todo va a ser malo, porque si no la gente se revela, ¿no? Pero te va a dar un poquito de algo para que te quedes tranquilo. Y la despersonalización y reconstrucción de la identidad. Estos son los factores que conllevan el fenómeno este de la persuasión o el lavado de cerebro, Claro, ¿no? sí. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que aquí hay una diferencia importante de grado de la intensidad de la sugestión. O sea, esta intensidad de la sugestión que está allí, que conlleva un aislamiento, o sea, la persona está metida dentro de un centro, de un sitio donde está aislado del contexto, o sea, que realmente en ese momento eh, hay una fuerza importante de desconexión de la persona, de su entorno. En el otro caso, la sugestión, la persona puede ir a un meeting y luego salir del meeting, o ver la televisión y luego salir de ver la televisión. Luego la fuerza con que se hace la coerción es importante. Hay un líder muy carismático. Eso puede pasar también en política. Ha pasado en política. Si vemos la Creo historia que de la pasa, sí. humanidad, sí, o sea, los líderes pueden ser sumamente carismáticos y trabajar, ¿no? En el caso de Hitler, por ejemplo, toda su imagen pública estaba trabajada para prácticamente hipnotizar a la audiencia, ¿no? O sea, era realmente muy fuerte, ¿no? Y luego el refuerzo intermitente en psicología es fundamental. O sea, el refuerzo intermitente hace que la persona realmente se quede conectado con lo que le estás inculcando, ¿no? Lo que le estás intentando transmitir. Pues yo diría que es un tema de grados, ¿no?
O sea, si Mm. pasamos de la sugestión en masa, pasamos a una secta, el grado de sugestión aumenta, pero considerablemente, ¿no? Y la fuerza de la sugestión y las condiciones en las cuales se da la sugestión varían, ¿no? O sea, la persona está inmersa en un laboratorio, ¿no? Es como una rata en un laboratorio. Está siendo realmente manipulada para que crea o actúe o se comporte de una determinada manera, ¿no? La otra, digamos que es un intermedio. Y Yo, luego, yo opino, viene la paranoia de Javier. Es- yo sí que veo cierta similitud. Es verdad que el grado no es el mismo, pero en cierto modo sí que se consigue un poco, por ejemplo, el punto uno, aislar, ¿no? El aislamiento es un aislamiento no físico, sino ideológico de algún tipo, demonizando la otra parte, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo consigo que veas CNN y no Fox News? Digo que Fox News es el demonio, por ejemplo, o la inversa, ¿no? Van los de Fox News y dicen que CNN es otra cosa. Y al final, poco a poco, vas consiguiendo ese aislamiento porque si el único input de información que tienes está sesgado por la sugestión externa de alguien o algo, o algún colectivo político o lo que sea, si consigues eso, que sinceramente creo que hoy en día está pasando mucho, o sea, estamos muy polarizados como sociedad, porque parece que está funcionando esta sugestión, ¿no? que Si, funciona. si, si lo asimilásemos ahí, sería el punto uno, lo tenemos. El punto dos, ¿cuál era? La repetición. Esto lo tenemos seguro. O sea, tú abres las noticias y es el mismo mensaje todos los días. ¿Cuál es la diferencia entre el lunes y el viernes? Luego, depende de las noticias que veas, ves algunas noticias o no ves otras, ¿no? Esto con el Internet es más que evidente. Cualquier persona que invierta un poco de tiempo ve que hay una diferencia enorme entre la misma noticia entre dos medios de comunicación distintos, ¿no? O sea que de las dos partes te están sugestionando de alguna u otra manera para que tomes una decisión y lo repetimos una y otra vez. Sí. ¿Cuál es la tercera? Te lo digo. No, el reforzamiento intermitente, por ejemplo, de la... Sí, sí, sí. Pero ¿y cuál Pero era el eso, tercer punto? esto es cuando la persona está dentro Bueno, de un ambiente como de laboratorio, ¿no? Esto no es lo mismo que estar en la calle o estar bueno, viendo... yo creo que hay un fenómeno similar, no Es muy físico, es lo similar. que te digo, no están en un cuarto, pero la gente sí que está, y me Sí, sí. incluyo, estamos todos en un círculo depende de dónde estés sacando tu información, estás aislado de alguna u otra manera. Porque Sí, lamentablemente la manera en la que funcionan los algoritmos es esta. Aísla tus preferencias y obvia las que son contrarias a tus creencias, ¿entiendes? Entonces, Sí. si tú en tus redes sociales te gusta seguir X movimiento o tienes tal ideología X, lo que haces es excluir la otra. Entonces no hay un debate. Lo que hay es una especie de aislamiento cibernético sí, estoy de acuerdo. Y que está sobrealimentación. ocurriendo todo el tiempo. Exacto. Claro, Esto es un buen exacto. Y punto. ahí te ataca, y te ataca, y te ataca, y te ataca. ¿Sabes? Y Sí, exacerba la realidad, porque esa no es la realidad, pero es la sí. percepción que tiene la persona que la recibe, ¿no? Sí, 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 no estoy Esto de es un acuerdo, sí. punto que también hay un fenómeno, ¿no? O un patrón conductual psicológico que hace el cerebro, no sé ahora cómo se llama, lo buscaré, que una vez tú tomas la decisión de algo en tu cabeza y va acorde con tus valores o lo que sea, tú puedes ver dos opciones diferentes. Las dos opciones pueden ir a caminos muy, muy diferentes de lo que tú estás percibiendo, pero tu cerebro te va a autoconvencer o solo va a ver algo específico que vaya con tu modo de pensamiento. En tu modo de Claro, pensar. que va Y a la Sí, realidad, reafirmar tu creencia. Sí, claro, lo que estabas diciendo eso es que, se sí, llama sesgo de confirmación. sesgo de confirmación. Solamente Pues voy a escuchar aquello que va acorde con mis creencias, con mi entendimiento, mi discurso de lo que es la realidad y exacto. las decisiones y posiciones que he tomado, sí. Y esto es un punto que quiero remarcar, que acabas de highlight, ¿no? Que es, tenemos esto que es nuestro patrón cerebral basado por la sugestión, pero ahora también hay herramientas, como lo que acabas de decir, los algoritmos están retroalimentando este sesgo, Ujú. Sí, yo creo están que no lo hacen favoreciendo. conscientemente. O sea, no estamos Lo, diciendo que, lo hacen que con quien el programa objetivo, esto no, claro, lo hacen con el de objetivo retener económico. atención.
Y es una Claro, retención de sí, sí, atención, o sea, punto. sí. Porque funciona. O sea, Pero tú estás favorece, consumiendo X contenido y lamentablemente, exacto, como residual, favorece una especie de aislamiento ideológico y Sí, facilita que alguien te sugestione. sí. O sea, todo el No, de hecho, objetivo de este episodio es este, ¿no? Es realmente el es correcto. contrarrestar esta sugestión. Sí. Ahora, yo diría, bueno, para complementar lo que han dicho, estoy de acuerdo, que realmente el clima general donde de información, digamos, el ambiente o el ecosistema de la información en el cual estamos sumergidos, carece de datos objetivos y no tiene intención de reflejar la verdad de lo que está ocurriendo en muchas situaciones. Por ejemplo, en lo que respecta al sistema económico, en lo que respecta a la política, en lo que respecta a los intereses de cada uno de los grupos. O sea, yo no te voy a ofrecer información real, sobre lo que está pasando, sobre las causas, los efectos, en qué ambiente tú estás sumergido y qué es lo que realmente funciona dentro de ese ambiente, cómo funciona el mundo económico, el mundo político, el mundo geopolítico. Yo no te voy a dar al público en general, no le voy a dar la información objetiva realmente ni los datos de qué es lo que está pasando. Ahí está, por ejemplo, lo de Wikileaks, o sea, con Assange. O sea, cuando alguien saca una información real sobre lo que está ocurriendo tras los bastidores políticos, tras las grandes corporaciones, la manipulación de la información para que la gente no entienda, no vea lo que está pasando, crea un ambiente en el cual es fácil que yo dé una explicación simple, por ejemplo, de lo que está pasando, de que yo con estos elementos de manipulación pueda llevarte a creer una cosa o tener un discurso mental, a polarizar la población que no se va a unir nunca en contra de intereses que yo tengo preestablecidos, porque los tengo divididos, ¿no? Entonces, ya sea que es maquiavélico, digámoslo así, que están orquestando esto de una forma preorganizada, estratégica, que también lo hay, solamente el hecho de que cada quien, cada fuerza de intereses o cada facción busque sus propios intereses, crea ya división, porque cada uno va a intentar manipular a su lado, ¿no? Y a darte una información falsa. Entonces tú estás en un ambiente donde realmente la información objetiva no existe. No hay una información objetiva real de trasfondo de las cosas, de las causas de las cosas. Solamente información intencionada para que tú tomes una posición u otra. Entonces, claro, en ese entorno, y la gente está ocupada, la gente está amenazada en su supervivencia, tiene que pagar el cansados. alquiler, tiene que pagar la comida, no tiene trabajo. O sea, yo no tengo tiempo, ¿no? De buscar la verdad, de ponerme a investigar. La verdad está allí escondida. Si yo la busco, la puedo encontrar. Pero tengo que trabajar en ello, tengo que leer libros, tengo que ver programas de gente que realmente me está dando los datos, que me está dando la información correcta. ¿Mm? Y eso significa tiempo y esfuerzo. Y luego si me doy cuenta de lo que realmente está pasando, no va a ser agradable. No va a ser agradable para mí entender lo que está pasando. Entonces, yo estoy en un punto, digamos, de sugestionabilidad en la cual me pueden dar cualquier información y yo la consumo. O estoy con las redes sociales y simplemente tengo 8 segundos para ver algo en TikTok o en Instagram. Y el algoritmo se da cuenta de que a qué me interesa y me pone toda la información que yo quiero ver. Ujú. Si por casualidad alguien intenta dar datos fidedignos de algo, y yo tengo entonces un sesgo de confirmación porque ya estoy sugestionado. O sea, no voy a ver cosas que no van acorde con mi ideología, con mis planteamientos, ¿no? Entonces, el ser humano realmente está en una posición muy vulnerable eh, para poder entender lo que realmente le está pasando, lo que está pasando. Hay gente que ha dicho, bueno, la gente no solamente no sabe lo que está pasando, porque no se lo digo, no le doy la información correcta, sino que no sabe que no lo sabe. Por lo tanto, Está ni el siquiera lo va peligro. a buscar, ni siquiera lo va a buscar, está vulnerable, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, quiero creer que sí que hay gente capaz, ¿no? Y con criterio de cribar la información, pero los resultados de lo que estamos viendo a nivel político y a nivel de la polarización de la gente y la sociedad no indican lo contrario. hay Indican que los poca, dos bandos están sesgados de alguna manera y manipulados, ¿no? sí, la masa, decía Marx, es irracional.
pero no es realmente irracional, sino si yo le doy la información correcta, no es irracional. Ya, pero nadie te va a dar la información correcta. Nadie te da la información. Irónicamente, el Internet es un arma de doble filo, ¿no? O sea, Sí, pero no, ellos no tienen miedo de que tú veas un podcast con los datos correctos. Primero, porque no lo vas a ver, no lo vas a buscar. Y No te va a segundo, salir en porque el si lo, algoritmo. eso segundo, también es porque verdad, ¿no? Si lo si lo, buscas, sí lo tienes. Ahora tienes acceso a esa sí, información. está libre, de momento está libre. O sea, pudieran quitarlo, pero está De libre. momento. Y está libre por un motivo importante. Está libre porque no tiene efecto sobre la masa. O sea, el grupo, por ejemplo, los grupos de influencia, quien más sugestiona son los grupos políticos o de intereses económicos, las corporaciones, ¿no? Mm, Fondos de inversión, etcétera. A nivel científico, tú puedes ver la información que está en Internet y puedes leer los informes, los libros, lo que tú quieras. Esto no afecta a la población. O sea, Debería. todo el tema climático, todos los problemas que vienen ahora relacionados con el sistema de vida, con el modelo económico que tenemos, están disponibles, todos los datos están disponibles, pero la gente sigue discutiendo y polarizándose. Uno dice que no pasa nada, que es mentira, porque lo dijo un presidente, que no, Es un amor ciego sectario, es lo que estamos hablando. O o sea, un partido político dice que no hay sí, ningún cambio climático, pero los datos están ahí, pero yo no los voy a ver. sí, sí, sí. Entonces, Es parte de la no locura. son, no son, los científicos no son una amenaza para la manipulación en masa, porque primero no van a ir al programa de información porque no los van a invitar, No, y si los invitan a algún programa, los va a ver una pequeña cantidad de personas que a lo mejor se cuestiona algo, pero en general se va a ver más influenciada por la parte política, que por otra cosa, ¿no? Yo voy a Y luego, poner como bueno, porque decimos, una, tienen medios. yo voy a decir otro punto de vista por parte de la población y también me incluyo, ¿no? Em, yo entiendo que incluso aunque se diera el momento en el que hay alguien que tenga un poquito de poder, que quiera ir en contra de del mainstream, ¿no? De lo que está pasando, la lucha es casi imposible de ganar. Entonces, yo creo que lo que está pasando, ¿no? Es que hay gente que lo sabe, ¿no? Todo el mundo, mucha gente dice, no, los políticos nos están manipulando, las corporaciones también, y hacen cosas horribles, pero la realidad es que nadie hace nada porque piensan, no podemos contra esto. ¿Cómo podemos combatir esto? y luego, bueno, luego es lo que decíamos al principio, esto tiene dos vías. O sea, no podemos decir que somos entes pasivos que están siendo manipulados. O sea, nosotros vivimos con una programación mental que hemos tenido en nuestra cultura, en nuestra familia. Tenemos creencias y mitos que a lo mejor no son conscientes, tenemos prejuicios que pueden no ser conscientes o que no son aceptados mentalmente, ¿no? Cuando te dicen, bueno, tú eres xenófobo. No, yo no, pero a lo mejor sí lo eres, porque subconscientemente esto ha sido repetido una y otra vez, lo has visto una y otra vez, ¿no? Mm, Entonces, la propia gente no quiere tener la verdad. La verdad requiere trabajo, la verdad requiere ver cosas que no son agradables. Y aparte, pues yo pertenezco a una tribu, pertenezco a un grupo que mi supervivencia depende de que yo sigas las ideas de este grupo. Si estoy dentro de una empresa, pues las ideas de una empresa. ¿No? A mí esta es la parte que me preocupa. O sea, si hablamos en el contexto de los últimos, yo qué sé, 100 años, yo veo que las generaciones anteriores tenían todas, incluso yo diría que hasta los 90, a principios de los 2000 hubo cierta resistencia intelectual. O sea, estaba el movimiento punk en su época, ¿no? Toda esta escena de... Siempre ha habido un toque de... no es antisistema en sí, sino mm. con cierta motivación de criticarlo, al menos, de cuestionárselo, no creer ciegamente. Y últimamente lo que yo veo es que somos partícipes, ¿no? Todo el mundo es partícipe.
Y aquí podemos entrar en lo que dices tú con esa pregunta, ¿no, Pedro? O sea, hablamos de la cultura de la cancelación que estamos viendo, ¿no? O sea, ahora de repente tenemos gente que esa acusación y jurado automáticamente sin prueba alguna. Y esto es suficiente para cancelar una opinión contraria a la tuya para tú mantener tu sesgo de confirmación. Luego tú ves las noticias y depende de la noticia que veas, tienes un experto, tienes otro experto de otro tipo que te está diciendo una cosa opuesta. Yo he visto discursos de científicos hablando de que el cambio climático no es un problema. Y luego puedes ver el otro y el otro de científico te va a decir, oye, tengo todo esto que respalda, estos estudios están respaldando que realmente haya un cambio climático. O sea, no es una cuestión que se pueda debatir, pero aún así se debate. Y luego Ok. tienes la otra parte de las noticias que van propagando miedo todo el tiempo, propagan una cierta incertidumbre, una sensación de, como dices tú, implicar algo emocional en la cuestión. Esto te afecta, esto no tiene una solución, al menos que destruyas A, al menos que opines que, al menos que hagas esto como te dice mi lado que hagas, ¿no? Y esto al final está repercutiendo en que no, tenemos muy poca flexibilidad, muy poca capacidad de empatía, muy poca capacidad de debate. La gente ya no quiere discutir algo que no está en su lado. O sea, entonces, si el debate muere, estamos en una novela de Orwell. Es donde estamos. Luego, Y la tendencia es a peor. Esa es mi opinión. O sea, cada vez es más efectivo todo este proceso de algoritmo y controlarte y sesgarte y sugestionarte. Y caeremos en un amor ciego a lo que sea que te está alimentando la máquina esta enorme a lo Matrix. Si no realmente no paras a pensar o te desconectas. Que habrá gente que dirá, bueno, pues oye, ¿qué es lo que está pasando? Yo dejé de ver las noticias. hay Yo no puedo gente, ver más, yo no puedo ver más discursos políticos. hay gente que se desconecta, sí. No, luego hay otra cosa que empeora todavía la situación. El hecho de que tengo tanta información, estoy bombardeado por todos lados de información, ¿no? Por las redes sociales, por la televisión, por todas partes. Informaciones que son contradictorias, que se contradicen unas con otras, que hay tantos puntos de vista diferentes que antes a lo mejor yo no los podía ver, pero ahora los veo inmediatamente, los veo en el smartphone, los veo en la televisión. Llega un momento que hay tal saturación de puntos contradictorios de información que ya yo no creo ninguno. O sea, me desensibilizo a las cosas que veo. Sí, Para mí parte de lo que está pasando, por ejemplo, con las guerras, ¿no? Lo que está pasando en Gaza y digamos, el genocidio que se está produciendo allí, lo está viendo todo el mundo y realmente no hay una reacción general. Y yo creo que la gente está dormida. O sea, llega un momento que te vuelves cínico, te vuelves insensible, ¿no? No empatizas, relativizas todo lo que estás mirando porque hay una saturación general de información. En estos días me envía un amigo esto del tema climático, gente que opina que no, que esto es una maravilla porque hay más CO2 en la atmósfera y las plantas van a crecer con mayor fuerza. Y al día siguiente oye otra cosa donde, oye, el cambio climático, la temperatura, la sequía va a destrozar todos los cultivos. Entonces, claro, él me pregunta, bueno, entonces, ¿a quién creo? ¿Qué es lo que creo? Entonces, ¿qué es bueno, lo que créete está? las inundaciones que ha habido en Valencia, créete los incendios en LA, créete los hechos. ¿Qué Es, vas a pero, creer? Es pero un hecho, no justamente, es un debate. No hay cosas que exactamente, no están abiertas a debate. El, eso el fue lo que, incremento del mar no es debatible, no es una cuestión de... O exactamente. sea, va a implicar un replanteo total de cómo hacemos las cosas o cómo lo percibimos. Claro, lo Eh, que dices, Pedro, también es verdad que no tenemos... ¿Cómo voy a evitar yo el cambio climático? ¿Cómo voy a luchar contra las corporaciones? Si nunca hemos tenido tanta información y hemos estado tan divididos. sí. O sea, habría que casi erradicar la palabra colectivos de creencia, ¿no? O sea, al final, el objetivo debería ser mejorar nuestra sociedad y la humanidad. Y en Lo, algún lo- punto esto se ha perdido, ya no importa. Ahora es más que mi bando odia el tuyo, cómo te insulto. Y si vas a una sesión de control yo he escuchado algunas, eso es un patio de colegio. O sea, parece gente con un nivel cognitivo muy bajo insultándose unos a otros. sí. No hay hechos de ningún tipo. Son todos corruptos, aparte es evidente que son todos corruptos, no se salva ninguno.
Entonces se ha perdido el norte, se ha perdido el hecho de que la verdad, la información es muy importante. Lo que está ausente en todo el mundo en este momento es la verdad. La información, los datos y la verdad de lo que está pasando en todos los ámbitos está totalmente ausente del discurso político, del discurso público, de las redes sociales, de los canales de los medios de comunicación. La verdad, el análisis de fondo de qué es lo que está pasando, cuáles son los datos, no está en el discurso público. Hay una cantidad de intereses para sugestionar y un medio que nunca ha tenido la humanidad. O sea, las redes sociales y Internet es un medio extraordinario de manipulación. Sí, Y yo ahora eso tenemos, lo veo como una evolución de la herramienta. Imagínate en tu época el movimiento hippie. Eso, o sea, de alguna manera ya, en ese momento ya se encargaron de sugestionar a la población para desacreditar todo ese movimiento y tacharlo de yonkis, Bueno, el uso excesivo de drogas tampoco liberales. les ayudó, ¿no? Es verdad, pero el trasfondo del mensaje, ¿cuál era, no? De ese movimiento. O sea, creo que esa fue la última vez que realmente vimos un movimiento en masa de gente contra la guerra, por ejemplo, sí, donde realmente hubo un impacto real. sobre, o sea, que estaba el presidente asustado, ¿me entiendes? Y por eso se ataca, ¿entiendes? Ahí se contrarresta sugestionando a la población. No, esta gente es lo peor de la sociedad. Esto es lo que están diciendo, ¿no? Y luego hay otra gente que se lo creyó y de hecho tú hoy si le preguntas a mucha gente que es un hippie, seguramente no te va a decir un gran activista, ¿sabes? O alguien pro libertad y pro expansión de la parte cognitiva del ser humano. Te va a decir eso, ¿sabes? Te va a decir, es alguien que no se baña, que se droga mucho y que hace todo tipo de libertinajes Sí. en el agrama o lo que sea. O Pero sea, al Bueno, final, el movimiento hippie tenía que ver con la guerra de Vietnam, tenía que ver con la situación general de la idea de lo que era el sistema y cómo funcionaba. Eso se ha perdido, se ha perdido del todo. O sea, la gente joven está totalmente asimilada por necesidad dentro del modelo. no, A y pesar luchan de, por cosas que no tienen sentido. O sea, estamos viendo a esta gente que de repente va y tira salsa de tomate encima de una obra de arte de hace 500 años y se cree que eso va a tener algún impacto sobre la industria petrolera. O sea, eso no es un movimiento viable, yo lo siento mucho. No es un bueno, movimiento viable, no tiene nada que ver. No, es que usaron acrílico para pintarlo. A ver, vamos a centrarnos. Usaron acrílico para pintarlo, pero te fuiste de vacaciones a Tailandia en un avión quemando combustible como loco. O sea, a ver, aclárate. O sea, aclara las prioridades de lo que estás haciendo. yo creo Realmente que, no hay un movimiento y como está todo el mundo tan separado, es muy complicado que ocurra algo como cuando pasó lo de los hippies. bueno, yo Porque siempre va a haber alguien que lo contrarresta. quiero dar un poco de luz y algún tipo de acción, ¿no? Que también si tenemos la posibilidad, aunque lo vean dos personas esto, Sí, 30, eh, 40, 30-40, 30, que 40. puedan hacer algo con toda esta toxicidad y maldad, porque al final es maldad real del ser humano. Nosotros somos, por norma general, somos capaces de hacer atrocidades, ¿no? Para dar un poco de luz, yo creo que, y algo de acción que se pueda hacer, que es lo que siempre intentamos, ¿no? Para tener algún tipo de salida o algo que podamos hacer, ¿no? Es, primero, lo que comentábamos, darnos cuenta de que hay una sugestión, de que hay una manipulación y de que nos está afectando negativamente, porque en el momento en el que tú sales de tu casa y tienes agresividad contra alguien de la nada, simplemente tú estás caminando de tu casa en tu barrio y tienes agresividad porque sí, a este está afectando negativamente, pues primero darnos cuenta de que esto está pasando. Con cada segundo, cada TikTok, cada Instagram, cada noticia que te dicen, e incluso tu familia, tus amigos, estamos siendo sugestionados de algún tipo de manera, ¿no? Simplemente darnos cuenta de que eso está pasando. Una vez nos demos cuenta de que esto está pasando, tenemos que buscar la verdad. Puede ser tu verdad y podemos tener nuestro patrón cerebral que busque tu verdad, pero trabaja diariamente en que esa verdad sea lo más objetiva posible. Sea un científico,
de la verdad. No sea un científico matemático, sino que busca todos los lados de los pensamientos, de las opiniones de la gente, aunque te dan molestia, la primera emoción que tengas sea de molestia, acéptala y busca por qué viene la molestia, por qué esto está aquí, el otro lado que está diciendo, de dónde viene esta información, cuál es el objetivo, qué intentan que yo piense y por qué. Pregúntate eso, ¿no? Y después, que tus acciones personales, que es lo único que podemos hacer al final, que tus acciones personales no vayan a favor de todo esto, que vayan en contra. No digo que sean agresivas, para nada. Digo que den el bien, ¿no? Ujú. Dándole el ejemplo de la hipnosis. La hipnosis está el psicoterapeuta psiquiatra, de hecho, que se llama Brian Weiss, ¿no? Él era un psiquiatra que estudió en Yale y era el jefe de psiquiatría no sé qué, en el hospital de Miami, el cual empezó a hacer hipnosis con el objetivo, al final, de que la gente se sienta mejor. Tenemos dolor, tenemos traumas. Pues, ¿cuál era ese objetivo? Pues ayudar a la gente, ¿no? De hacer el bien. Hay un libro de él que se llama Muchas vidas, muchos maestros, y esto es simplemente un dato interesante en el cual empieza a hacer hipnosis y va detrás en el tiempo para acceder a los momentos que son traumáticos, ¿no? Una vez accedes a esos momentos, resurgen del subconsciente y puedes trabajarlos y te sientes mucho mejor, no estás en dolor ni tienes esa rabia dentro, ¿no? Que tienes que no sabes por qué lo tienes, ¿no? La hipnosis puede ser una herramienta para poder acceder a eso proactivamente, pero lo que intento decir es que necesitamos hacer acciones diarias para ayudarnos entre nosotros, para ver cuál es la verdad. Y la verdad, al final, yo personalmente creo que hay una verdad absoluta de lo que está bien y lo que está mal. Es muy ambiguo y hay una línea muy fina. Pero el resumen es, está bien cuando tú no haces daño a nadie, cuando te sientes bien y si hay alguien al lado tuyo también se siente bien. En el momento en el que hay alguien que está en desconfort, que hay un problema, o haces daño a alguien, esa acción quizás se puede replantear. Y esto es lo que estoy diciendo. Esto es el último paso, digamos, de lo que podemos hacer para contraatacar todo esto, ¿no? Primero, darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Segundo, buscar la verdad. Y luego, la última paso sería trabajar para ir en contra de todo esto. Y esto significa hacer el bien. No estás por ahí odiando a nadie. Busca por qué las personas piensan de tal manera. Intenta ayudar a la gente. Si tú estás viendo algo que es la realidad, ¿no? Por ejemplo, alguien se está ahí ahogando y tienes un escalón al lado. Todo el mundo lo ve, pero nadie le dice nada. Pues si tú eres la persona que lo ve, ve y dile, oye, tienes un escalón aquí al lado. Esto es lo que intento decir. Quizás me puse Tan bello siempre. muy Sí. Bob Marley. Sí, Pero esto yo es lo que creo hace falta, ¿no? que primer paso, en mi opinión, primer paso, dejen de ver las noticias. Dejen de ver las noticias y por favor dejen de creerle a los mentirosos profesionales, porque existen. Existen. Ya está. El mismo mensaje que hemos dado casi en todos los episodios que hemos hablado sobre la conciencia, sobre las tribus, ¿no? Y todo el tema de la programación, ese es el mismo. O sea, tengan pensamiento crítico, estén abiertos a debate. Y TikTok e no, Instagram también. O sea, no digo que no lo usemos, pero miremoslo con no, doble es ojo. imposible no usarlo también. Eso también es irreal. O sea, al final ahí tenemos que adaptarnos. Ahora no acabemos en una distopia orwelliana donde de repente la historia se puede modificar a voluntad de alguien o simplemente el mensaje es el que te dan y punto, porque no es así. Al final lo que acabas de decir, lo que saco yo es la búsqueda de la verdad, es cierto. Creo que ese es. Al final la búsqueda de la verdad debería ser el objetivo. Y al final mejorar como sociedad. No como país, sino como sociedad. O sea, al final mi mente de ciencia ficción siempre va ahí un poco, ¿no? O sea, yo Como quiero vivir especie. en la federación de Star Trek. Yo no quiero vivir
en una novela de Orwell, ¿no? Donde la historia se ha modificado a gusto de alguna persona o algún colectivo de algún tipo para sesgar lo que sea que pienso, ¿no? Donde ya no se podía escribir o no se puede leer, ¿sabes? O sea, hay que encontrar una contrapartida a lo fácil que es. Nunca ha sido tan fácil y a la vez nunca hemos estado tan ciegos. Y es un poco irónico todo, pero es lo que pienso, ¿no? Y me incluyo, ¿eh? Me incluyo. Yo también he sido muy sesgado y estar trabajando en este podcast y en los episodios y todo esto, al final, lo que es un intento de desprogramarnos. Es una especie de intento de desprogramarse y cuestionarnos cosas y debatirlas y estar en contra el uno del otro y uno opinar que sí y otro opinar que no. Y para todos los conflictos del planeta siempre hay dos polaridades. O sea, siempre va a haber blanco y negro y luego el degradado de grises que hay in between. Nunca vas a tener razón absoluta. De nada. Siempre va a haber un debate. Y ese debería ser el objetivo, sí. Pero bueno, es complicado. Vale, yo A ver, estoy de acuerdo con esos puntos. Yo creo que la verdad el ausente, la verdad está ausente en general de la vida de las personas en este momento. Los datos están ausentes, lo que está pasando está ausente. Yo tengo una visión bastante negativa. Yo creo que hay una entropía general. Todo esto que estamos hablando lleva a que lo que hay es un desorden. O sea, hay un caos en la sociedad. La gente, ahora viene el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Cada vez las personas van a tender a usar menos sus propias capacidades, ¿no? Van a utilizar los algoritmos y la programación de la inteligencia artificial y cada vez más la capacidad de crítica eh, se va a ir disminuyendo. Y yo creo que se está generando un desorden general en la mente de las personas, ¿no? La gente no sabe realmente lo que pasa, sabe que algo anda mal, pero no sabe exactamente qué pasa. Entonces, la única recomendación es buscar la verdad, eso que están diciendo, ¿no? Buscar la verdad, encontrar qué es lo que realmente está pasando. Y desgraciadamente hace falta alguien que tenga la buena voluntad, que sea una buena persona. Porque al final el único criterio moral para mí es el sufrimiento. Nosotros estamos generando una gran cantidad de sufrimiento en la humanidad, en la mayor parte de la humanidad. Está sufriendo de alguna u otra manera por el sistema económico, por las guerras que se están generando, por los conflictos entre países y los intereses económicos que están detrás a corto plazo, ¿no? Y se está perdiendo la visión de lo que va a pasar más adelante y que en este momento deberíamos estar ya preparándonos para cambiar el mundo tal como funciona, tanto el sistema económico como la forma en que estamos viviendo, ¿no? Y va a cambiar todo. Entonces, la única manera es que haya una búsqueda de la verdad, que la gente vea la verdad, que vea la información real de lo que está pasando y que aparezca gente, líderes que realmente tengan la buena voluntad de buscar el bienestar general de la humanidad y del planeta, ¿no? Sin complicado. embargo, en este momento yo creo que hay un desorden, una entropía, en el concepto de entropía, que es la tendencia al desorden de todos los sistemas, ¿no? Que se está potenciando por nuestros avances tecnológicos, se está potenciando porque tenemos la capacidad de Internet, porque tenemos la capacidad porque los algoritmos van a empezar a te están tomando la mente de las personas, ¿no? Tanto por intereses económicos como por intereses oscuros, digámoslo así, ¿no? De que la gente no esté informada. Lo único bueno es que la información está disponible, está en los libros, está en internet, o sea, si alguien quiere informarse, está allí. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pero alguien tiene que decirles, o alguien tiene que influir en ellos para decirles y sugestionarlos para que busquen la verdad. Busquen O la sea, verdad. al final hay así como la hipnosis es una sugestión para ayudar, pues se puede haber una sugestión para ayudar a nivel global. O sea, para que la gente busque los datos, vea lo que está pasando y entonces le pida a sus gobernantes y a sus líderes que hagan lo correcto, que cambien lo que están haciendo, que está completamente, va en dirección de autodestrucción global, ¿no? Están en modo piloto automático. Sí, busquen la verdad. Segundo, busquen la verdad y Busquen la suscríbanse. verdad.
suscríbanse. Suscríbanse al canal. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete, por favor. Suscríbanse al canal. Bueno, ok. A ver, comparte. Yo creo que ya hemos llegado un poco al timing. Ha estado interesante el debate. Comparte mi pantalla un momento que quiero acabar con la cara de este señor. Bueno, gracias por venir a nuestro episodio número 16 sobre la sugestión. Y espero que les haya parecido interesante y se suscriban. Suscríbete. Pero sí, y les quiero dejar con una pregunta muy simple, que es realmente, miren a este señor que está en pantalla, a ver si alguien sabe quién es. Si saben quién es, por favor, déjenlo en los comentarios. Si no, es hora de buscar la verdad y cuestionarse si ese realmente es su presidente. Que tengan un buen día. Chao, chao.